25 años de conocimiento suprimido. Pienso día y noche cómo poder hacerlo para ayudaros en contra de los dominantes, que apuestan por mantener el cáncer como una enfermedad mortal, sin excepción. Este vídeo nos muestra al Dr. Hammer con pacientes que han sido y son tratados por él. La película es del año 1984 y hace poco que apareció en Internet. Es muy importante ver este film tanto para afectados como sanos y ver que el cáncer es curable, y esto desde hace 25 años. Mientras tanto, los descubrimientos del Dr. Hammer han llegado hasta el punto que las enfermedades como esclerosis múltiple, ELA, Parkinson, asma, alergias, epilepsia, reuma, esquizofrenia, depresión, afecciones oculares, diabetes, neurodermatitis, etc., son curables, y esto sin un gran dispendio económico. La industria farmacéutica genera con la quimioterapia cerca de 1.000 millones solo en Alemania, y además mucho más con los remedios para paliar los efectos secundarios. El Dr. Hammer ha conseguido tratar con un equipo de 10 médicos en Burgau, Austria, a 6.500 pacientes, de los cuales, después de 5 años, todavía están vivos más de 6.000 pacientes, o sea, más del 90%. Esto se constató por la Fiscalía de Viena. Los enemigos dicen que no hay ni un solo superviviente. Este film muestra la verdad. En Alemania mueren de cáncer cada día cerca de 1.500 a 1.700 pacientes, 500 niños al año. Si cogemos un 70% de supervivientes, serían 1.050 personas día que se podrían salvar. Motivo suficiente para solicitar el reconocimiento de la Germánica, nueva medicina, al conjunto de políticos y estamentos médicos. Este CD se distribuye por Alemania más de 1000 veces. Además, el film se encuentra en Internet para su descarga. Miles de mails se envían con el link. Copie este CD y páselo a sus amigos, conocidos y vecinos. Por favor. El síndrome Dirkhammer supone el encuentro de 3 factores presentes. Primero, tiene que ser una experiencia conflictiva muy grave. Segundo, tiene que haberse iniciado dramáticamente y el paciente tiene que haber estado durante esa situación aislado, o sea, no lo ha podido comunicar. Si estos 3 factores se encuentran a la vez, lo llamamos síndrome de Dirkhammer, DHS. De esta forma se genera un cáncer. Pero usted estuvo enfermo de cáncer, ¿no? ¿Cómo fue eso? Eso fue terrible. Uno no sabe si va a sobrevivir más de 3 meses. Los demás que no sufren esto no se lo pueden ni imaginar. ¿Usted como médico lo vivió como cualquier persona normal? Yo estaba entonces perturbado por la muerte de mi hijo y pensaba frecuentemente que podría haber muerto yo en vez de él. Ya que lo ha mencionado, ¿ve usted una relación entre la muerte de su hijo y el cáncer que tuvo usted? No solo veo una relación, sino que lo he demostrado con exactitud en más de 600 casos investigados. Ahí hay una relación exacta, y ahí se extrañan mis colegas cuando digo que es una norma general. Pero esto es en cada caso si el diagnóstico histológico es correcto. Y está claro que hay una relación. Entre la muerte de su hijo y su cáncer, ¿hay una relación? ¿Y esto ya lo suponía usted entonces? Sí, naturalmente, por la sensación subjetiva de la muerte de mi hijo. Tengo que decirlo con más exactitud, por la experiencia conflictual subjetiva. Usted lo ha mencionado varias veces. Entonces, desarrolló una nueva teoría sobre el cáncer.
¿Cómo funciona esto? ¿De qué pasos consta? Primero obtuve resultados exactos. Usted sabe que yo tengo una buena formación científica como físico. Pero a la vez como médico. Sí, como internista, y estoy acostumbrado a pensar científicamente. Para resumir, cada vez que aparece un cáncer, ha habido antes un suceso conflictivo muy grave. Esto es el primer punto. Sí, y he visto después, como segundo punto, que el conflicto era cada vez muy dramático y agudo. En la mayoría de los casos, el paciente podía indicar el minuto, o como mínimo el día y la hora, y que lo vivió muy dramáticamente y agudo. Fue lo peor que le pasó, como con mi hijo, fue lo peor que pudo pasar en su vida. ¿Y el tercer punto? El tercer punto era que en ese momento en que el paciente sufría ese conflicto, siempre estaba en aislamiento. No tenía a nadie con quien hablar sobre ello. O sea, no lo podía comunicar, desahogarse, diríamos. Él se ha comido el conflicto. Estos tres puntos, en resumen, son la causa del cáncer. De cada cáncer. La ley férrea del cáncer significa lo siguiente: si un cáncer se ha producido por un DHS, entonces ha sucedido en la práctica un error en el cerebro, una especie de cortocircuito duradero. El cáncer se desarrolla cuando este conflicto se mantiene. El paciente nota el cáncer en general después de un determinado tiempo, cuando se ha hecho suficientemente grande. Este espacio de tiempo lo llamamos tiempo de manifestación, que es diferente para cada tipo de cáncer. El contenido del conflicto determina la localización del cáncer. Esto quiere decir que el cáncer se localiza en el lugar correspondiente según sea el contenido del conflicto. El desarrollo del conflicto se corresponde exactamente al desarrollo del cáncer. Si el desarrollo del conflicto es dramático, el crecimiento del cáncer será dramático. Si el desarrollo del conflicto no es dramático, incluso si se para, también se para el cáncer. Esto quiere decir que si el conflicto se para, el cáncer también se para. Esto a la vez nos permite ahora intervenir terapéuticamente, porque si se para el conflicto, también se para el cáncer. Buenos días, señor Glasser. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Bien? ¿Superado? Muy bien, todo muy bien. ¿Reconocéis a vuestro padre ahora otra vez? Bueno, señor Glasser, ¿qué le dijeron sobre cuánto tiempo le quedaba de vida? ¿Cuándo vino aquí? Oh Dios, a lo mejor 4 o 5 días. ¿Cuánto rato podía caminar? Mis hijos me tenían que aguantar los 2. ¿Y ahora? Yo ahora estoy otra vez... Yo ayer me alegré de cómo lo ha hecho esto usted. Toda la familia le apoya. Lo encuentro sencillamente fantástico. Así debe ser. Así se imagina uno una buena familia. ¿Cuánto ha aumentado de peso en total? Anteayer aumenté el peso 1/4 de kilo y hoy otra vez otro tanto. ¿Reconocéis ahora otra vez a vuestro padre? ¿Está como transformado? No. Sí, esto seguirá, aumentando peso. Tengo que seguir con mi tratamiento hasta estar listo y poder volver a mi casa. Sí, sí.
Despacio, vamos a hacerlo. No se puede imaginar. Bueno, nos paramos aquí. Bueno, señora McCreer, usted tiene una gran odisea tras usted. Ya se puede decir así. En mi caso, Ha visitado muchísimos médicos. ¿Cómo fue eso entonces? Tuvo que vender su casa, ¿no? sí, tuvimos que utilizar los ahorros de toda nuestra vida, vender nuestra finca. Y todo y más. Y hemos hecho de todo. Hemos estado en Washington, en Austria, en Suiza, en Baviera del Norte, con oncólogos conocidos. Y no me ayudaron, no. Y entonces llegó a mí a través de... Sí, a través de un anuncio del periódico que me dio mi vecina. Supe de usted. Yo quería en realidad ya morir en paz, porque me enviaron a casa y me dijeron ahí ya no se puede hacer nada más. Lo terrible para usted fue que cuando ya no tenía más dinero le dijeron, vuelva otra vez cuando lo tenga. Sí, cuando ya no teníamos dinero, fui despedida. Sí, Y yo siento que es tan terrible que te abandonen completamente y te sientes así también. ¿y cómo empezó entonces todo? Como de repente, a partir de cuando se empezó a encontrar mejor. Cuando vine aquí, mi marido me tenía que coger y sacar del coche. No podía casi atravesar la calle, no podía casi respirar. Ayer estuvo conduciendo en bicicleta. Sí, cuando me vio, mi marido cuando tuve que venir a visitarme por primera vez el domingo, dijo, pero si ya no te conozco. Sí, está totalmente normal. Hay que reaprender a sentirse normal, otra vez. Estaba de tal forma entumecida y encogida, atemorizada. Sí. Siento que hay que conseguir un avance para que la medicina no sea solo una relación con el dinero. Encuentro tan repugnante que habitualmente cuando una persona está enferma se le exprima doblemente, se le someta a una tenaza y que se le extraiga hasta la última gota. Esto lo encuentro tan traidor. Cuando uno enferma de cáncer, se ve abandonado por todos de repente, menos por unas pocas personas que todavía te apoyan. Y a los médicos que vas y como paciente les tienes que pagar todo ante el miedo mortal que sufres, como la señora McCreer, que ha tenido que vender su casa y finca por 250.000 marcos, tirados con los médicos. Es tan traidor que los médicos digan, mira, ahí vamos a ganar dinero, este va a pagarlo todo, a este le podemos vender inyecciones, le sacamos todo, 250.000 marcos. Esto es una vergüenza, esto se tiene que acabar, el paciente tiene que protestar, tiene que decir, esto no lo quiero para mí, prefiero ayudarme de otra forma. Y estos médicos que pertenecen a esta comunidad hay que convencerles de que no acepten ni un céntimo. Y esto debería ser así. Un paciente no debe llegar en una situación urgente a verse tan oprimido, a verse exprimido. Y encuentro totalmente inhumano que un paciente que está en una situación delicada se le exprima el doble. Esto contradice mis convicciones como médico. ¿Y cómo fue entonces lo de usted? Con usted fue también que a partir de ese momento tuvo un retroceso, ¿no? Sí, digamos que usted me ayudó a encontrar los conflictos. Sí, estos los hemos encontrado. Y desde ese momento estuve liberada. La situación era que estaba muy afectada, además tenía depresión. Sí, usted tenía dos conflictos. Uno que aunque no lo hemos solucionado totalmente en la realidad, usted sabe ya de qué va. Usted sabe cuál es el camino. Esto ya la tranquiliza.
De esta forma el conflicto está desactivado. Y el segundo, el conflicto de miedo a la muerte cuando le dijeron que tenía cáncer. Por eso los anillos redondos del pulmón. Estos están en retroceso. Sí, exacto. O sea que usted ya no tiene más miedo, ¿verdad? Ya no tiene miedo, ¿verdad? No, no tengo sencillamente. Sencillamente solo hay que creer en usted. Si lo digo convencida, no le puede pasar a una nada más. Es un milagro con sistema. He llamado a mis hijos y les he dicho que ahora puedo nadar, ir en bicicleta, y mi hija dijo: No se lo creía. Oh, pero si tú estás enferma, sí, pero en eso ya ni pensaba. En mi voz escuchó lo bien que me iba. Fantástico, esto es fantástico. Fantástico. Jetzt kommt er dann mal an den Rand. El diagnóstico de la experiencia conflictiva lo podremos hacer en el futuro casi con receta. En general sabemos dónde está el cáncer. Quiero decir, sabemos la localización, sabemos normalmente el diagnóstico histológico, ahora podemos decir exactamente con nuestro sistema el tiempo de manifestación y sabemos también el contenido del conflicto. O sea que podemos calcular retrospectivamente, por ejemplo, en el caso del cuello del útero, cuando ha sangrado por primera vez en la mujer, calcular 12 meses hacia atrás, entonces en ese momento, 12 meses antes, debe haber sufrido una grave situación conflictiva y esta experiencia conflictiva debe haber sido de tipo sexual. Entonces existen las llamadas metástasis a distancia, que según nuestro sistema no existen, sino cuando el paciente le dicen tú tienes cáncer, entonces sufre un nuevo y grave conflicto en muchos o muchísimos casos. Y este gravísimo suceso conflictivo lleva nuevamente a otro cáncer, por ejemplo en el pulmón o en los huesos. Y esto lo denominan los médicos como una metástasis. Yo esto lo denomino como un nuevo cáncer que se ha producido por un nuevo y gravísimo conflicto. Y este conflicto se mantiene durante todo el tiempo hasta que se reconoce este nuevo cáncer. La terapia del cáncer se basa en que tenemos que liberar al paciente de esta locura, de esta codificación errónea que viene de su cerebro. Para esto necesitamos médicos con un sentido común, humano y saludable, que puedan entrar en el alma de un paciente y que puedan imaginar por qué este paciente, especialmente este paciente, ha enfermado por este conflicto. Este es el caso de un paciente con carcinoma bronquial. Pudimos observarlo durante bastante tiempo y podemos hacer su seguimiento con precisión. El paciente tenía un conflicto severo con su superior. Tanto yo como la doctora médico en jefe de una clínica importante analizamos el caso. Yo le aconsejé al paciente que viniera con su jefe y se reconciliaran. Hablé con su jefe, vino y se reconciliaron. Fue una situación muy dramática. A partir de ese momento, el paciente se fue encontrando mejor y mejor.
Esto era a finales de julio. Vemos este gran proceso aquí en el pulmón derecho, prácticamente inoperable. Detrás del corazón está todo lleno de grúmulos, de ganglios linfáticos. Una vez eliminado el conflicto, de un momento a otro va mejorando espontáneamente el diagnóstico. La doctora me sugirió escoger este caso como caso de prueba. Me dijo, el paciente ni siquiera tiene un 1 por 1000 de probabilidades de sobrevivir. Si el paciente muere, usted estaba equivocado. Y si supera la enfermedad, usted tenía razón. Y ahora se lleva a cabo, podríamos decir, este milagro sistemáticamente. Este proceso retrocede, sin medicación, sin radiación. Eso sí, queda una huella residual. Pero después pasa algo. El paciente se va a Eisenhalt y vuelve a aparecer esa cámara de niebla salina y vemos que todo el lóbulo superior derecho vuelve a estar sin ventilación. Mis colegas comentan que el cáncer ha vuelto a aparecer y que el pulmón derecho tendría que ser operado y extirpado inmediatamente. Y yo les digo que no puede ser, que el cáncer no puede volver a aparecer, ya que el paciente no ha vuelto a tener ningún otro conflicto con su jefe. Esto solo puede ser debido a que haya sal en los bronquios. Y así sucedió, que en las siguientes semanas el paciente expectoró estas sales. Y más adelante vemos cómo retrocede esta falta de ventilación en el lóbulo superior, permaneciendo, eso sí, esta huella residual. Y también vemos algo muy especial y típico. El mediastino se mueve hacia el lado derecho y el pulmón derecho se contrae y arruga totalmente, todo él sin cicatrices. Es decir, el cáncer se cicatriza y atrofia y arrastra el corazón y el pulmón izquierdo sano hacia el lado enfermo. Se ve también cómo la tráquea se ladea, el corazón se ha movido 1,5 centímetros hacia el lado enfermo. Este es el resultado provocado y acelerado por la inhalación de sales. Así, en un estado similar, es como generalmente vemos el pulmón después de un carcinoma bronquial. Vista panorámica a mano izquierda. Se ha conservado bastante bien. Mire, desde aquí se ve todo lo que hemos subido. Hemos subido 300 metros todo seguido y sin descanso. Y ni siquiera le ha faltado el aliento. Sí, han sido unos cuantos metros. Y todavía podría subir unos más. Y en este tiempo ya ha ganado peso y tiene incluso 6 kilos de más. Sí, y tengo que bajarlos. Me siento demasiado pesado. Usted es el paciente con el que hemos tenido un seguimiento más completo con superación de un carcinoma bronquial en el lóbulo superior derecho. ¿Y cómo se encuentra ahora? Me encuentro otra vez bien. He engordado. Incluso subió con la bicicleta hasta aquí.
arriba. Eso son unos cuantos kilómetros. ¿Cómo fue? ¿Cómo se encontró? Nada de nada. Ir en bicicleta es una de mis preferencias. ¿Cómo fue entonces? Cuando tuvimos aquella conversación y después se reconciliaron con su jefe, ¿no? Todo pasó automáticamente. Mejoró mi apetito, me tranquilicé. Pasó de repente, de un momento a otro. ¿Cómo fue? Sí, se podría decir. Mi mujer estaba ahí, me ofreció una naranja, y primero algo de comer. Me acuerdo. Su mujer me dijo, no reconozco a mi marido, ríe, está otra vez contento, de repente. Mirábamos solamente el techo. Ya estábamos esperando y pensando cuándo vendrían con el cuchillo y tener que ser operado y que me quitaran medio pulmón. No estaba muy contento, claro. Estaba hecho polvo, ¿no? Sí, esto es así. Hemos hecho seguimiento de toda la evolución de su proceso. Sí, y yo también era consciente. ¿Y cuando tuvo esas complicaciones con la sal? Sí, eso sí que fue malo. Por eso tengo hoy esta tos por la sal. Sí, sí. Eso fue un fallo del médico del balneario. Los médicos enseguida dijeron que había vuelto el cáncer y que teníamos que operar y quitar el pulmón. Sí, algo parecido sucedió. Vino el cirujano y lo quería quitar. Siempre sucede, cuando un paciente que ha superado un carcinoma pulmonar tiene algo, aunque solo sea una gripe o una bronquitis, enseguida ya pensamos que es otra vez el cáncer. Sí, exacto. Y el paciente siempre tiene miedo de eso, miedo de que el cáncer vuelva, de que haya una recaída. Bueno, yo tengo la esperanza de volver al trabajo el año próximo. Buenos días, señor Töpfer. Buenos días. Señora Werther, nuestro caso problemático. ¿Por qué no funciona esto mejor? No acaban de comprenderse los dos. En realidad, lo que quieren, a pesar de ello, no acaban de conseguirlo. Sí, esto es una pregunta difícil. Bueno, ustedes quieren poder comunicarse de verdad y a pesar de ello no lo consiguen. Bueno, yo diría que decir que no funciona, esto no se puede, bueno, desde mi punto de vista, temas tan profundos que tienen una relación, conseguirlo. Pero en su caso es así. Bueno, tendría que funcionar con usted, sobre todo, ya que usted es la paciente, ¿no? Exacto. Sí. Esto es lo que digo yo también. Mi marido dice que yo también he hecho... Sí. No se trata de hacerse el uno al otro reproches, sino el problema es que su autovaloración está tocada, que tiene sencillamente la sensación de que usted no es totalmente válida y que esto a lo mejor en parte es culpa de su marido, pero no se puede hablar en realidad de culpa. Yo intento también, precisamente, antes de iniciar esto aquí, he intentado otra vez reconstruir su autovaloración con el optimismo. Sí, pero esto no es suficiente. No le podemos simplemente dar solo optimismo, sino tiene que notar que usted está apoyándola del todo corazón. Solo algo así la puede convencer. Bueno, entonces yo, por ejemplo, le digo, mira, yo te he traído aquí. Esto no se hace porque sí. Poder acceder al Dr. Hammer y cuando no se tiene la sensación interior de que ahí hay una posibilidad que se puede utilizar en estas circunstancias y cuando se tiene la sensación de que este es un camino que no se ha hecho. ¿Esto no lo ha convencido todavía? No sé. Internamente convencida no lo está todavía. Esto es difícil. Usted es 15 años mayor que su marido
Sí, a su edad esto se nota bastante. ¿Qué es lo que quiere de él para que le llegue al corazón? ¿No? Sí, sí. Y esto no funciona. Difícil, sí, sí. Vamos a ir trabajando con esto cada día. Bueno, la señora Werder es nuestra paciente problemática. Ella enfermó de un carcinoma de vejiga después que su marido la desvalorizó terriblemente delante de sus familiares. Esto no lo ha olvidado todavía. Cuando esto seguía igual después de medio año, entonces sufrió un conflicto terrible de autodesvalorización. El marido es 15 años más joven. Ahí está el problema. Los dos juntos no acaban de encontrar las palabras liberadoras, de encontrar la forma liberadora conjuntamente para que de verdad se pueda resolver el conflicto, conseguir una paz real. Yo no sé tampoco si vamos a poder eliminar este conflicto. Ahora vamos a ver a una paciente que hace 22 años vino aquí al este desde Polonia, después de que fue violada y pegada, sexualmente maltratada por su marido durante una noche, de tal forma que el marido fue condenado a 1 año de cárcel. Ahora hace 1 año llegó una carta de la Cruz Roja diciéndole que su marido quiere venir al este, y la mujer entró en pánico, y cada 2 meses llegaban cartas, y últimamente del mismo marido incluso. Y entonces, hace poco, ha enfermado de un carcinoma de cuello uterino. Bueno, No me reconozco. Yo he oído las mejores noticias. Ya ha paseado por todo el pasillo. Ya. Es sorprendente. ¿Y hoy ha comido? Sí, he comido, sí. ¿Qué ha comido? Ya he pedido 2 veces y todo. Sopa. ¿Cómo? ¿Y los 2 últimos días antes? Nada, ¿no? Nada. Yo no podía comer nada. Y esta mañana ha paseado muy bien por el pasillo. Sí, ahora camina muy recta. Y antes por la noche solo podía dormir doblada y en la silla durante un rato. Las 2 últimas semanas. Y ahora esta noche ha dormido estirada 4 horas. Sí. ¿Y necesita opiáceos? Bueno, hemos reducido hasta la mitad, según los dolores fuertes, de 10 a 15. No tenía tampoco tanto dolor. Hemos reducido desde hace 3 días a la mitad. Y el conflicto también está muy resuelto, ¿no? Su hija ha escrito ahora la carta, ¿no? Usted la ha visto ayer y leído, ¿verdad? Y ahora ya no tiene la sensación que vendrá otra vez este hombre, ¿no? Yo estoy más tranquila. Usted está cada vez más tranquila. El problema ha pasado, yo también lo creo así. No creían tampoco que podría hacer el viaje hasta aquí. Pero ahora ya puede pasear por todo el pasillo. Fabuloso. Va caminando con paso firme hacia la habitación, ¿eh? Antes iba toda doblada, muy despacio. Y esto prácticamente en un día. Sí. Fabuloso. Siga así. Gracias. Tenemos que partir de la base que los posibles segundo y tercer carcinoma que existan eventualmente en paralelo se deben tratar también. Esto quiere decir que estos conflictos se tienen naturalmente también que resolver. Y ahora tiene que aprender el paciente que está otra vez sano, y los médicos tienen que aprender a que un carcinoma desaparece espontáneamente sin operación, sin radiación, sin medicamentos. Señor Wichterfeld, usted quiere irse hoy a casa, ¿no? Sí. Porque la Seguridad Social no se hace cargo de los gastos. Sí. Lo puedo entender y creo que en casa va a seguir mejorando. Se lo puedo prometer. El conflicto está solucionado. El conflicto de preocupación que tenía con su hija, ¿no? Su hija está ahora bien. ¿Ha hablado con ella? Sí, está todo bien. Esto está ok. Y como estaba usted antes, no se le reconoce ahora. Ha estado paseando por fuera. Estaba tan mal que no podía ni afeitarme, no podía comer nada, tenía dificultades al tragar, todo estaba cerrado. No podía ni caminar. No. ¿Y qué le dijeron en la clínica?
Sí, en Colonia, en la clínica del pulmón, me dijeron que la situación era que una operación lamentablemente ya no era posible en mi caso. ¿Cuántos días le dijeron de...? Y entonces pregunté, ¿cuánto me queda de vida? Bueno, los dos médicos se miraron y opinaron, bueno, 1 año, como mucho, 1 año y medio. Y entonces lo conocí a usted y fue todo bien. Bueno. Ay, quítese algo de ropa, por favor. Vamos a ver cómo está ahora la situación. Así está bien. Expire fuerte con la boca abierta. Sí, bueno. Bueno, el lóbulo superior está bien y el lóbulo inferior está todavía poco ventilado. Está bastante obstruido, pero esto no se resuelve en un día. No, claro, sí. Pero está hace 3 semanas en tratamiento, pero arriba está oxigenado, bien. Usted puede otra vez respirar bien, con 1,5 pulmones. Puede irse tranquilo a casa, déjese cuidar por su mujer. El resto también se arreglará. Me llamo Eva Hatjega, vengo de Lüdenscheid y quiero explicar brevemente mi proceso de enfermedad. Me operaron de cáncer intestinal por primera vez en 1978. Y como dijo mi profesor entonces, no había nada más que hacer, o sea que era terminal. Y me informó también sobre mi enfermedad. Esto fue un golpe, con un martillo. Esto no lo puede sentir en absoluto una persona que no lo vive. ¿Cómo se siente uno de ánimos? Yo me enfrenté rápidamente a mi enfermedad. La operación fue bien, el pronóstico, según mi profesor, era muy bueno. También me recuperé rápido después de la operación. Yo debía jubilarme temporalmente, pero no quería, porque tenía un buen puesto de trabajo en la empresa y yo no quería dejarlo, porque soy un luchador por naturaleza y quería mantenerlo como hasta entonces. Hasta el año 1982, en junio, volví a tener dolores en la zona intestinal. Fui 2 veces a urgencias en nuestra ciudad. A partir de ahí fui a la clínica universitaria de Hannover. Y entonces me operaron y se confirmó que tenía cáncer otra vez. Yo mismo solo tenía una vaga idea de mi enfermedad, pero hace poco fui informado por mi mujer que estaba afectado de varios cánceres, incluso otros 2 tumores en la columna vertebral, un tumor pulmonar y posiblemente en el cuello del esófago. Entonces oí por mi hija, que me apoyó mucho, del Dr. Hammer, que había escrito un artículo en el periódico Bild. Y mi hija consiguió su dirección, hasta que pudimos contactar con el Dr. Hammer, entrar, y me aclararon que mi enfermedad tenía un origen anímico y que había tenido conflictos que yo reconocí. Tuve, por ejemplo, un grave accidente de coche
estuve casi muerto. Después, de tipo económico, quien paga los daños, y anteriormente también conflictos en el trabajo con mi jefe. Después de la conversación se me quitó un peso de encima. Yo me he integrado muy rápido con el grupo de pacientes. Es así, es así. Señor colega, usted no ha entendido bien el tema, el sistema. Mire, y digo, en una investigación exactamente, tengo sobre todo esto un cálculo de estimación de veracidad de la Universidad de Tübingen. Yo digo, por ejemplo, en un paciente, voy a coger un ejemplo, en un hospital universitario me ha dicho el colega, el jefe, bueno, señor Hammer, aquí tenemos un paciente con un adenocarcinoma pulmonar, cáncer pulmonar. Entonces me dijo, ¿qué necesita saber más? Bueno, tengo que saber cuándo tuvo los primeros síntomas. Bien, me dijo, podemos preguntárselo. Finales de octubre, principios de noviembre fue. Entonces dije, este paciente debe haber sufrido el peor conflicto de su vida, 7 meses antes, y este debe haber sido un conflicto de miedo a morir. Y entonces me dijo, doctor Hammer, o usted está totalmente loco o tiene razón. Vamos entonces a preguntarle al paciente. Entonces le hemos preguntado. Él no tuvo nunca una experiencia conflictiva, pero tuvo 7 meses antes, en abril del 81, una crisis de delirio. Y esto es el peor conflicto de muerte que se puede sufrir, porque él está desconectado. Él estaba, por decirlo así, inconsciente, pero estaba notando como su mujer le estaba golpeando y gritando. Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Estuvo oyendo todo el rato. Por ello el paciente desarrolló un conflicto. Entonces calculé, ¿cómo puede ser que yo por casualidad, de forma estúpida, esto tendría que ser una loca casualidad, que yo diga que entre 300 o 500 pacientes uno sufra un conflicto de miedo a morir? Y encima que lo haya tenido en abril del 81, exactamente. Y entonces calculamos que entre 1 millón de casos, si tecleo 1 millón de veces, solo puedo teclear una vez correctamente. Nosotros, los pacientes, hemos tomado conjuntamente una resolución que nos va a leer ahora nuestra compañera paciente, señora Axel. El 10 de diciembre del 82, a las 14:30, se reunió un jurado de 5 médicos. Este equipo de médicos se encontró para verificar los procesos clínicos y tecnológicos de aproximadamente 30 pacientes que estuvieron tratados sin selección por casualidad para poder confirmar los criterios de la ley férrea del cáncer y también para poder verificar el momento del proceso de curación después de la resolución del conflicto. Aunque el equipo de médicos solo cogió 7 pacientes, en todos los 7 casos escogidos al azar se confirmó que todo el proceso conflictivo se desarrolló según los criterios de la ley férrea del cáncer, al igual que la enfermedad. Enseguida, después de la conflictolisis, todos los pacientes se sintieron liberados, aumentaron de peso los resultados radiológicos y mostraron una mejoría. A pesar de todo, el jurado no estuvo dispuesto a certificar lo que vio, sino que lo quería aplazar 1 año. Nosotros, pacientes, estamos indignados por ello, porque al parecer a los médicos les faltaba el coraje suficiente para certificar un asunto que tenían claro. 3 de nosotros, los pacientes y familiares, fueron testigos de estos resultados. Según nuestra opinión, no se puede perder más tiempo para poder salvar a miles de pacientes. Mientras tanto, siguen muriendo cientos de miles de pacientes y esto es una marranada muy grande. Y los pacientes se sienten también corresponsables. Dicen, bueno, ahora nos hemos curado. Queremos darlo a conocer, no queremos ser egoístas. Para los que no pueden, que sepan al menos. Tenemos más moral que tienen los mismos médicos. Esto no lo vamos a averiguar aquí nunca. ¿Por qué no? Señora colega, yo piense en el siguiente caso. Si yo entonces tengo razón, ¿qué culpa asume usted?
¿Qué culpa tiene usted? En un año son cientos de miles de pacientes que han muerto en Alemania. Y si los hubiéramos podido salvar, como por ejemplo el señor Similka, entonces tendríamos... Querido señor. Hubiéramos hecho algo fantástico. En cambio hemos cargado con la culpa. Si yo tengo razón, esto no se le va a poder quitar nunca de encima, señora colega. Señor colega, yo le puedo decir... Esto es ser cobarde delante del enemigo. Es cobardía, y entonces los médicos tienen todos miedo, no quieren hablar con la prensa y no quieren que salga su nombre para no tener problemas con el colegio de médicos. Es lamentable. La verdad se puede certificar siempre, y a nadie se le puede exigir nada por certificar la verdad. Yo es que no puedo entender estas situaciones. Nadie ha pedido que certifiquen más que lo que es verdad. Y la verdad la puede certificar cualquiera con su nombre. Si yo tuviera la sensación que se tiene que certificar la verdad, no tendría inconveniente de certificar la verdad, hasta el punto que yo conozca. Y no se les ha pedido más que eso a los médicos. Es que yo lo encuentro simplemente una marranada. Por ejemplo, el caso de la señora Steiner, que ahora verdaderamente todo ha desaparecido, y ese tumor cancerígeno profundo de 5 marcos de grande, que era 3 milímetros de profundo, ahora ha desaparecido. Sí. Y entonces les dije, mírenla, y se la miraron, esto lo podéis confirmar, esto ha desaparecido. Ya, y si los histólogos se han equivocado, a lo mejor no era ningún cáncer al final, y yo les dije que hay que cortarle media cara, que fue cáncer, había un estudio histológico, estaba anotado que era un carcinoma plano de epitelio, sí, pero ahora no está, pero a lo mejor no era ningún cáncer, al final siempre se puede buscar algún inconveniente. Si tengo 100 pacientes, pues será 100 veces casualidad. No había cáncer esas 100 veces. A lo mejor se han equivocado todos los profesores, pero es que no lo quieren certificar. Pues que certifiquen al menos que los profesores se han equivocado o que el paciente se ha curado según el sistema de Hammer. Pues bien, más no quiero en realidad. Sí, estaríamos... Sí, así es, está efectivamente sana. Cuando uno está sano, no hay ya tumor, ya no hay cáncer. ¿Cómo se puede explicar el caso de la señora Steiner? La señora Steiner ingresó el 14 de noviembre, entonces estábamos todavía en Salzburg-Walden, 2 días antes de que se iba a operar. Estaba ya planificado todo. Un día antes, el domingo fue cuando vine. El domingo, perdón, el día 15, el lunes concretamente, iba a realizarse la operación. Quería volver a Hamburgo, estaba todo previsto. Ya había firmado para realizarse la operación. Estaba hecho el planning operativo. Todas las pruebas preoperatorias estaban realizadas. Era un carcinoma plano del epitelio, aproximadamente así de grande. Un tumor cancerígeno del tamaño de 5 marcos en la mejilla derecha. También me hicieron una biopsia. Sí, una biopsia, y se pudo ver un tumor profundo de 3 milímetros. Y entonces yo le dije, bueno, señora Steiner, cuéntelo usted misma. Usted me preguntó si había tenido un conflicto importante. ¿Un conflicto de...? Sí, de 9 meses aproximadamente. Sí. Estaba también mi hermano y dijo, acuérdate que hace aproximadamente 9 meses, en febrero, te retiraron el carnet de conducir. Sí. Y entonces se sorprendió usted. Por aquello es por lo que se inició. Sí, ya. Y su hermano comentó también que usted hablaba continuamente sobre el carnet de conducir. En realidad es un conflicto menor en comparación con un cáncer, pero usted pensaba día y noche sobre el carnet y a pesar de ello podría haber perdido media cara. Así era que le dieron una posibilidad de supervivencia del 50%. Y entonces le dijo, la señora Steiner no vaya a operarse. Yo le garantizo que si su hermano tramita lo del carnet, a usted le devuelven el carnet y esto va a reducirse por sí solo y en 4 semanas no la va a reconocer nadie. ¿Es así?
Sí, y mi hermano quería hacerlo. Él se puso rápido en marcha. En cuestión de 2 días le dijo: Ingrid, esto está solucionado, lo tengo controlado, tú tienes que hacer esto, y en unos cuantos días tenemos todo reunido y entonces te devolverán el carnet. Muy bien. Ahora miramos. Ayer la boca por dentro y ya no se ve nada de nada, absolutamente nada. Una ligera rojez donde había estado antes el cáncer. Ahora ya ni lo noto. O sea que ha desaparecido totalmente. Los médicos lo han confirmado. Ha desaparecido de verdad. No se ve prácticamente nada. Creo que es una curación completa y ahora, como vuelva al hospital de Hamburgo, dirán: esto es un milagro o una casualidad o cualquier otra cosa. Sí, eso dirán. Esto es el típico caso que después dicen que esto no era seguramente cáncer. En ningún caso debe tener razón Hammer. No debió ser cáncer, pero la cara se la querían cortar y estaba ya previsto la operación para el día siguiente. Le querían cortar todo, le hubieran sacado mandíbula, media mandíbula. Entonces solo podría haber comido purés. Y ahora está completamente curada. Podía beber vino. ¿Qué paciente más nos puede presentar? Bueno, el señor Schulz vino, ¿cuándo fue? El 3 de noviembre. Bueno, el 3 de noviembre, o sea, hace 5 semanas. O sea, hace 5 semanas la primera placa fue la segunda de la izquierda. En el lado derecho hay un tumor gigantesco en el pulmón. Y en las siguientes encontramos un conflicto que se levantó por la mañana y dijo: ¿cómo vamos a seguir con lo de Peter? Puedo decir, un hijo que no estaba contento, suspendió y tuvo que dejar los estudios. Entonces no tenía profesión. Su mujer perdió también el trabajo. Y usted, como buen padre, pensó: ¿qué va a ser de Peter? Y el problema, Peter, se levantaba y se acostaba con esta preocupación. Y entonces dijimos: señor Schulz, este problema lo tenemos que solucionar seguro. Él tiene que acabar los estudios, hacer una preparación técnica en Bremen, y le hemos escrito a la señora Merkens: por favor, a ver si lo podemos arreglar para que consiga acabar los estudios, que acabe el semestre. Sí. Sí, y Peter lo hará. 100%. 100%, sí. Y las imágenes de rayos X muestran que todo está bien. Y esta segunda imagen muestra cómo retrocede progresivamente el tumor. El tumor se hace más pequeño, la cicatriz se reduce, se hace más pequeña. Y el señor Schulz ha aumentado de peso un poco. 3 kilos. 3 kilos. Ahora seguirá aumentando de peso. Y el azúcar ahora 60. Sí, y ahora se encuentra bien. 100%. Esto lo vimos ayer, señor Schulz. Lo que es importante es que el señor Schulz no ha sido tratado nunca con citoestáticos y no ha recibido nunca radioterapia. Y según la medicina oficial, no recibió nunca un tratamiento convencional. Pero el conflicto se ha solucionado. A partir de ahí, señor Schulz, ¿lo podría usted explicar también? Cuando usted supo que Peter acabaría los estudios, Yo me sentía bien, iba todo muy bien, estaba más animado, comía con alegría y... usted perdió antes mucho peso, ¿no? Perdí 10 kilos. 10 kilos, sí, ya. A partir de ahí empezó a aumentar, ¿no? Sí. Esto es un caso típico, esto lo hablamos, hubo discusión, se lo mostramos al radiólogo y no me podía negar que la radiografía mostraba que había un retroceso, que el tumor estaba desapareciendo muy claramente y que el paciente no había recibido ningún tratamiento convencional. Y dijo: sí, no sé, no puedo firmarlo, doctor Hammer.
Lo encontramos esto realmente muy grave. Es que no se lo creían. ¿Cómo pudo haber sucedido? Usted preguntó entonces varias veces, ¿no? Y hablaron del tratamiento. Sí, sí. Esto es así siempre. Todos tienen miedo. Los profesores tienen miedo. Incluso también los médicos rurales. Los únicos que no tienen miedo son los pacientes, los afectados. A estos no se les pregunta normalmente. Y esto es el acontecimiento. Si se mueren, si sobreviven, no se les pregunta en ningún caso. Y les mandan venir mañana otra vez, hacer la primera radioterapia o algo así. No les preguntan en absoluto si esto está bien, si es razonable lo que se hace, si hay otras posibilidades, si quieren hacerlo. Por ejemplo, la señora Steiner fue un caso que se quería informar en otro sitio. Esto seguramente le salvó la vida, porque tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir en la operación. Pero ya se lo dije también. Aunque sobreviviera a la operación de la cara, con seguridad desarrollaría el siguiente cáncer. Seguro que hubiera sufrido un cáncer de hueso, con absoluta seguridad. Y esto hubiera sido el principio del fin. Y esto encuentro que nosotros los médicos tenemos que tratar en el futuro a los pacientes como un partner y no como un objeto material que se le corta, se le pone cualquier inyección, se le irradia. Tenemos que aprender de verdad a tratar al paciente como un partner, una persona que nos viene con todos sus problemas y nos dice: mira, ¿qué podemos hacer con esta enfermedad? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué alternativas tenemos? Esto es lo terrible, que estos médicos generalistas que estaban presentes no disponen de este sentido común, al parecer. Están convencidos de estos dogmas de la medicina oficial y dicen exactamente lo mismo que otros. Da lo mismo si mueren millones de personas. No podemos esperar incluso una semana. Es demasiado. ¿Quién estaría de ustedes dispuesto, interesado voluntariamente, a participar en una asociación así, amigos de Dirk? ¿Quién estaría dispuesto, con la base de no contraer ningún tipo de compromiso, aparte del compromiso moral, de ayudar a un solo paciente a curarse cuando uno mismo ya se haya curado? Yo. El síndrome de Dirkhammer y la ley férrea del cáncer son de suma importancia para todas las personas que han enfermado de cáncer o que en el futuro enfermen de cáncer, y para los médicos que quieren tratar a estas personas, porque de esta forma podrán sobrevivir los pacientes. Esta ley férrea del cáncer es el último legado de mi hijo Dirk, fallecido, que está enterrado en Roma. No solo se descubrieron a causa de su muerte las relaciones y la ley férrea del cáncer, porque yo mismo enfermé de cáncer, sino que fue posteriormente siempre un buen compañero de viaje. Yo creo poder decir, sin exagerar, que la ley férrea del cáncer será el descubrimiento más importante de los últimos 100 años en la historia de la medicina, y pondré patas arriba los conceptos médicos actuales, y de la misma envergadura eran los impedimentos que tenía y que sigo teniendo que superar todavía actualmente.
En especial, la familia del asesino de mi hijo y la mafia conectada con ellos han evitado que se puedan publicar estos descubrimientos. Pero no solo ellos, sino también la medicina oficial, la industria farmacéutica, la industria de rayos X, todos se han enfrentado contra mí y siguen luchando contra mí, poniéndome piedra tras piedra en el camino. Si nos hubiéramos puesto en marcha enseguida, desde hace un año, y hubiéramos puesto en práctica estos conocimientos, podríamos haber salvado la vida a millones de personas. Y lo podríamos hacer también en el futuro, ya que diariamente mueren millones de personas de cáncer, que podríamos salvar de una forma muy sencilla, con sentido común sano, con gran sensibilidad y conciencia, sin operaciones, sin radiaciones y sin medicamentos. Desde 1981, 20 millones de muertos en Alemania. Nos hemos manifestado en Berlín, Tübingen, Heidelberg, Karlsruhe, Hamburgo, Múnich, Roma, Viena. Participe, mayo 2007 en Tübingen. Manifestación en Tübingen, sábado 13 de mayo 2006 a las 12:30. Para una nueva medicina humana, para la nueva medicina germánica. El cáncer se cura.
de la conferencia por la manifestación en Tubinga, del 13 de mayo de 2006. El Consejo de la Universidad de Schwarzkopf y mis amigos de la Universidad de Tübingen ya me habían dicho confidencialmente en el 1986, señor Hammer, le podemos decir con plena confianza que su nueva medicina es correcta, ya que nuestros profesores, esto se lo podemos decir, lo han probado a puerta cerrada 100 veces y siempre han encontrado que la nueva medicina era cierta. Y defendieron además que no querían hacer ninguna verificación pública porque sabían exactamente lo que pasaría con ello. A saber, que esto es cierto. Y esto no lo querían. Lo que querían era bloquearlo. Y dijeron literalmente que si hubieran encontrado un solo caso en el que no se pudiera demostrar, le habrían invitado a una conferencia al día siguiente para su verificación y hubieran querido demostrarle que esta nueva medicina no es cierta. Queridos amigos, en el mismo año 1986, la universidad, a través de su decano, el profesor en neuroradiología, Dr. Frurt, dio a protocolo en Sigmarinen que en 3 días se podría probar fácilmente desde el punto de vista científico esta nueva medicina, pero que esto no se quería. Un año más tarde, el tribunal de Sigmarinen decidió mediante resolución que había acuerdo y que esta nueva medicina solo se podría probar mediante reproducción en el mejor de los casos, es decir, que se puede probar en 3 días y se sabe exactamente, y esto está jurídicamente constatado, que esta aprobación solo se puede hacer mediante la reproducción en el mejor de los casos. Sin embargo, amigos míos, no se trata solo que podamos incorporar fluidamente estas 5 leyes en la medicina oficial sin fricciones, sino que esta nueva medicina es mucho más, a saber, que esta medicina germánica significa la libertad para los pacientes y la libertad para decidir cómo quiere ser tratado. Ustedes saben que existe una determinada comunidad religiosa que desde hace 22 años puede aplicar esta nueva medicina germánica. A nosotros, en cambio, no nos está permitido, nos está prohibido. Nosotros morimos en un 98% de los casos y con estos terribles pensamientos me voy cada día a la cama y me levanto al día siguiente, porque todos los días, de nuevo, les estarán quitando la vida a 1.500 personas. Amigos míos, si estuviera permitida la nueva medicina germánica, cada paciente podría decidir si quiere ser tratado con esta nueva medicina, que por ejemplo en enfermedades de cáncer tiene un 98% de éxito. Pero, queridos amigos, no necesitamos solo la libertad para decidir qué tipo de tratamiento deseamos para nuestra enfermedad, sino que también necesitamos la libertad que se nos ha quitado. El ser humano ya no es libre. Esto lo verán claramente en el ejemplo de que cada día 1.500 personas son sacrificadas y no tienen la libertad para luchar contra ello. Y no necesitamos solo la libertad, necesitamos la dignidad, que cada ser humano pueda vivir de una forma digna y pueda también morir de forma digna. Hay un 98% de sobrevivencia, pero existe también este 2% que al final de la vida, por ejemplo, en la senilidad, cuando nos hacemos mayores, que llega un momento que morimos. Y estos son este 2% con los que no tenemos éxito y se nos mueren. Pero, amigos míos, necesitamos no solo la libertad y la dignidad, necesitamos también el derecho.
Con el ejemplo de la nueva medicina podemos ver cómo se nos está pisoteando este derecho, que en nuestra sociedad no existe en absoluto, el derecho. Miren, en el caso de la nueva medicina hubo entre 500 y 600 jueces implicados, puede que más y todo. Y siempre se planteó la pregunta de si esta nueva medicina germánica está permitida, o si es digno que diariamente mueran estas 1.500 personas. Hasta ahora de 15 a 20 millones. Esto quiere decir una cuarta parte de nuestra gente. Y respecto de esta pregunta, cada uno de estos 500 jueces siempre han mirado hacia otro lado y siempre han dicho que no es tan importante, que no hay la necesidad de tomar una decisión, que no está a debate, que no tiene importancia, y así sucesivamente. Finalmente, todos han dicho que la muerte de estas 1.500 personas es irrelevante y no está a debate. Mis amigos, ¿qué puede ser más importante que la muerte de 1.500 personas cada día? Esto quiere decir cada día un asesinato en masa. No hay nada más importante y no tendría que... Y de estos 600 jueces, todos estuvieron designados o actuaron bajo la orden de otros. De igual manera que todos estos profesores, que siempre dijeron que no hacía falta revisarlo, también actuaron por orden de terceros. Mientras que cada luz de una bicicleta y cada rueda de un coche tiene que ser revisado, la medicina más importante que existe desde que la gente tiene memoria, con un índice de supervivencia de un 98%, esta no hace falta revisarla. Amigos míos, y esto desde hace 25 años. Amigos míos, si hoy nos estamos manifestando para poder poner en práctica esta nueva medicina germánica, para que no solo a los pacientes les esté permitido practicarla, sino también a los terapeutas y médicos que puedan aplicarla, esta nueva medicina germánica. Entonces no es ninguna instigación o antisemitismo o racismo o algo por el estilo, sino yo veo esto como que tengo que actuar como un tribuno insobornable, no solo para nuestros pacientes alemanes, sino para todos los pacientes del mundo. Y os agradezco por la ayuda que recibo por vuestra manifestación para que muchas personas se sientan responsables y digan, sí, tenemos que apoyar esto. Esto no puede seguir así. Que cada día se produzca un asesinato en masa en nuestro país sin que se sepa. Esta prensa manipulada pasa hace ya 25 años silenciosamente de esto, o te critica brutalmente, y te dejan como curandero, charlatán. Encerradlo, hundidlo a gritos, acabad con él, hacedle de todo, descualificarlo, matadlo a palos, siempre las mismas ofensas, siempre, siempre y otra vez, siempre. Yo no puedo nunca hablar y explicar con tranquilidad delante de una cámara qué es la nueva medicina germánica y que esto no tiene nada que ver con cualquier tipo de charlatanería, que aquí no va en absoluto de dinero, sino que aquí va sencillamente de darles a estos pacientes este 98% de posibilidades de supervivencia, darle al paciente la libertad, darle otra vez al paciente la dignidad que se le ha quitado, que nos han quitado a todos en Alemania, y darle al paciente y a todos nosotros otra vez el derecho, mis amigos, y ayudar al paciente para que sencillamente no tenga que morir, porque todos queremos vivir, todos nuestros pacientes quieren vivir, y aunque no seamos inmortales, queremos vivir el tiempo que Dios ha decidido, y no queremos ser asesinados por los médicos con quimio y morfina, y con estos pronósticos idiotas. Usted tiene solo un 5% o 10% de posibilidad de sobrevivir. Todos son tonterías. A mí me dijeron después de iniciar una ascitis peritoneal que tendría menos de un 1% de posibilidades de sobrevivir.
Y ya ven ustedes, sigo vivo todavía. Amigos míos, unas palabras más sobre lo germánico en la nueva medicina germánica. Esto tampoco tiene que ver con racismo o algo parecido, sino que cada uno puede estar orgulloso de su patria, de dónde es. Cada chino, cada sueco y cada esquimal está orgulloso de la patria de donde viene. Y en Alemania esta costumbre se ha perdido. No podemos ya estar orgullosos, al parecer, de la patria de origen. Pero yo estoy orgulloso de venir de un pueblo de poetas y filósofos, de músicos, inventores y descubridores. Y yo siento y tengo el sentimiento que este descubrimiento de la germánica, nueva medicina, se sitúa dentro de los descubrimientos de nuestro pueblo con dignidad. Y amigos míos, yo no tengo nada que ver con los nazis o Hitler o el racismo, sino que yo soy simplemente un buen alemán. Y por favor, véame solo así, como un buen alemán. Así como hay buenos chinos y buenos esquimales, yo soy un buen alemán. Y no tengo nada que ver con temas de racismo, sino que yo quiero estar ahí, solo, al igual que vosotros hoy, como un tribuno insobornable de todos nuestros pacientes, de nuestro pueblo y de todo el mundo, y para ello ocuparme, ayudar. Espero que todavía pueda verlo, que esas pobres personas no los lleven nunca más a la muerte, torturándolos en pánico de muerte, como se hace ahora, sino que puedan decidir dignamente, con absoluta libertad y con el derecho que se les ha devuelto, qué terapia quieren elegir, y que el Estado no prohíba esto, que no puedan hacer esto o lo otro. Quiero decir que no puedan usar la nueva medicina germánica. Palabras del entonces presidente del Banco Mundial y secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Robert McNamara. Para limitar la explosión demográfica se tienen que adoptar medidas drásticas, aunque sea en contra de la voluntad de la población. La reducción de la tasa de nacimientos se ha visto que es inviable e insuficiente, o sea que se tiene que elevar la tasa de mortalidad por medios naturales como la hambruna y enfermedad, leído en Je Tout Compris, número 2, febrero del 87, ediciones Machiavel. Literatura. Los libros propios del Dr. Hammer se pueden pedir en esta web o teléfono. O como introducción hay el libro La medicina patas arriba y si el Dr. Hammer tuviera razón, de Mambretti y Serafín, en librerías.